Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies per compartir aquesta tarda amb nosaltres el taller de desenvolupament emocional a través dels contes, que molt amablement l'Olga Barroso i el Rafa Guerrero ens impartiran. Jo soc en Jeroni Buixareu, soc el gerent d'editorial Sentir. Sentir és un projecte editorial especialitzat en psicologia i educació infantil. El nostre objectiu principal és procurar i vetllar per al bon tracte als infants i per aconseguir el millor creixement i desenvolupament sostenible dels mateixos. Com ho aconseguim, això? Com treballem per aquest objectiu? Doncs ho aconseguim publicant llibres i contes de temes que sovint són complexes pels infants, que no són fàcils de tractar, però ho fem d'una manera amable i d'una manera molt acurada gràcies a un equip d'autors i a un equip editorial al darrere que està especialitzat en la matèria i, sobretot, el més important és que està molt motivat per fer el que fa i molt orgullós de contribuir amb els nostres llibres a aquest millor creixement i aquest millor tracte pels infants. Tot això és també, sobretot, possible gràcies a la col·laboració inestimable de la Mercè Bermejo, que és la directora de les principals col·leccions de Sentir, és l'assessora tècnica de tots els llibres que publiquem. És la que contacta i contracta els autors que disposem, que són de primer nivell, de primera categoria, són gent molt disposada a fer la feina amb molta cura també pels infants. I bé, ja sense més preàmbuls, passem a disfrutar d'aquest taller que està relacionat amb el llibre del Rafa i de l'Olga del Contes per al desenvolupament emocional des de la teoria de l'afecte, del vincle afectiu, que en castellà ha estat un gran èxit, el vam publicar fa un any i mig i ara fa pocs mesos l'editorial va voler també publicar en català. I ja sense més preàmbuls passo la paraula a la Mercè perquè presenti a l'Olga i al Rafa, als quals vull agrair també la seva col·laboració, tant amb els llibres que publiquem com amb el gran taller que segur que ens impartiran avui. Hola, bona tarda a tothom que ens seguiu des de Catalunya, des d'Espanya i també bon dia a les persones que esteu des de Latinoamèrica. Per nosaltres era molt especial poder fer aquesta presentació en català. Ja des de fa temps volíem fer-la de manera presencial, però bueno, tots ens estem adaptant a aquesta situació. Sí que des de Sentir esperem i desitgem que tots esteu bé i les vostres famílies. I sí que, com sabeu, tenim la sede principal de Sentir, la tenim a Barcelona. Per això molts o gran part de tots els títols que tenim els traduïm sempre al català i volem seguir difundint a les nostres xarxes i també a través d'aquests tallers en català el treball que estem fent i des de la part de comunicació que també tenim aquí a l'Helena al darrere, que sempre ens apoya molt amb tota la part de comunicació. Com que, si us sembla, vull presentar els principals autors i protagonistes d'aquest taller i d'aquest llibre, que el vam presentar ja en castellà a Madrid, a la FNAC principal, a Gran Via, ja fa uns mesos i estàvem esperant a veure si ho podíem fer de manera presencial, inclús a Barcelona, però ho podem fer així i d'aquesta manera esperem que també sentiu que tots estem a prop per a aquesta bonica presentació i taller. Agrair-los, com diu el Jeroni, als autors, el poder compartir i apoyar també els llibres que publiquem amb la versió en català. I sí que m'agradaria fer una petita introducció del que és el llibre i dels autors, començant pel Rafa. Si em permeteu, ho fem en castellà, ¿vale? Aleshores, Cuentos para el desarrollo emocional desde la teoría del apego. Es un libro que se publica ya hace unos meses con la idea también desde los objetivos principales y desde el trabajo inestimable que vienen desarrollando Rafa Guerrero y Olga Barroso desde hace muchos años, fomentando
el buen trato hacia la infancia, dotando a padres, madres, maestros, maestras y profesionales de herramientas para poder comunicarse desde la educación emocional y de una manera muy transversal de todas las competencias emocionales de la inteligencia emocional, pues poder ofrecer de una manera cercana y afectiva a aquellas personas que puedan necesitar este libro tan recomendable que incluso en un momento dado, durante un tiempo, estuvo entre los 15 más vendidos en Amazon, que me acuerdo que Olga Barroso me lo comentó. Es un libro que ha tenido muchísimo éxito, que ha llegado a muchas casas, a muchas familias, a muchos profesionales. Entonces, bueno, también queremos agradecer desde la editorial Sentir a los autores, primero la confianza que han tenido en publicar este libro con Sentir y que por ello también estamos con nuevas colaboraciones, con una segunda parte de este libro. Y también como psicóloga infantil y que trabajo con diferentes profesionales y con muchos papás y mamás, pues hemos recomendado muchísimo este libro y ha sido de gran ayuda para muchos peques. Entonces, también gracias en nombre de todas esas familias que sé que les llega y que es de gran ayuda. Presento en primer lugar a Rafa, ¿vale? Y vamos a hacer un breve taller que van a intentar los autores desarrollar su capacidad de síntesis en este taller, todo lo que puedan, porque tienen mucho que compartir. Y la idea es que luego presentar a Olga y también continuar con el taller y reservaremos un espacio de dudas y preguntas al final y comentarios los últimos 5 o 10 minutos, ¿vale? Para que podáis también hacer aportaciones. Rafa Guerrero es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Educación y experto en Psicología Educativa, cursó el máster en Psicoterapia Breve, es también experto en TDAH, trastornos del aprendizaje y problemas de conducta, experto en psicoterapia breve con niños y adolescentes y experto en clínica e intervención en trauma. En la actualidad es director de Darwin Psicólogos y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Además, imparte clases en el grado de Psicología y en el máster de Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos del Centro Universitario Cardenal Cisneros, perteneciente a la Universidad de Alcalá de Henares. También es profesor del Máster Universitario en Formación del Posgrado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, es miembro de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, miembro del Instituto para el Desarrollo y la Aplicación de MDR, colaborador habitual del periódico El País y del diario ABC, así como conferenciante en congresos nacionales e internacionales, formador de profesores y padres en numerosos colegios y centros educativos en España. A su vez, es autor de numerosos libros y en la editorial Sentir ha escrito este libro, el Cuentos para el Desarrollo Emocional desde la teoría del apego. Sí que decir que estamos con nuevos proyectos y nuevas publicaciones que en septiembre pues, verán la luz, desde la creación de la colección Neuricuentos, con el primer Neuricuento, de cómo explicar a los más pequeños el TDAH. Bueno, nos podéis seguir a través de las redes sociales, que lo pondrá Elena en el chat, incluso también si nos queréis seguir también y tener las newsletters y todas las novedades de eventos y talleres que vamos haciendo, ahora lo compartirá también la compañera Elena de comunicación. Y tenemos nuevas sorpresas y colaboraciones también con Rafa, también el libro que publicó recientemente del cerebro del niño. Entonces, bueno, igualmente, como digo, en la página web y redes iréis viendo todas las novedades. Le paso la palabra a Rafa Guerrero. Gracias, Rafa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues es un verdadero placer participar en este... Voy a ir poniendo mi presentación, que espero que la veáis todos. Como decía, es un placer estar aquí para hablar de algo tan importante como son los cuentos, como es la narrativa, ¿no? Y para buscar también algunos aspectos prácticos, ¿no? Para poder trabajar con nuestros hijos y también sé que nos veis muchos profes, con lo cual también para trabajar con nuestros alumnos, ¿no? Bueno, gracias a Mercedes por su invitación para hacer este taller, por su cariñosa presentación, gracias a Jeroni y gracias, por supuesto, a mi compañera Olga, con quien, como bien decía Mercedes, no solamente hemos sacado este libro hace aproximadamente un añito, sino que, bueno, cada vuelta después del verano, ya ha entrado el mes de octubre, noviembre, bueno, pues daremos a profesional, que es un libro que, bueno, donde explicamos lo que son emociones básicas que muchas veces nos cuesta gestionar, como es la rabia, como es
el miedo, los celos, la vergüenza, donde hablamos también de empatía, hablamos de resiliencia y luego, siguiendo la misma estructura que hemos tenido en el primer libro que salía a la luz hace un añito, lo que hacemos es que vamos compaginando esos capítulos teóricos con cuentos, ¿no? Si en el primer libro los cuentos iban dirigidos a mamá y a papá, a los profes, a profesionales, en definitiva a los adultos, en este segundo libro en el que compartimos Olga y yo, los cuentos están dirigidos a los niños, ¿no? A niños chiquititos de en torno 3, 4 años como poco y llegando a los 8, 9, 10 añitos en algunos casos, ¿no? Así que, bueno, por la verdad que muy, muy ilusionado de estar aquí en este taller y muy ilusionado con el proyecto nuevo que se nos viene encima a la vuelta de verano, ¿no? Bueno, mi objetivo en los pocos minutitos que yo tengo es hablar, ¿no? de la importancia, ¿no? Y de ahí nuestros libros, ¿no? de cuentos, ¿no? ¿Por qué es tan importante que les contemos cuentos? Cuando yo hablo de contar cuentos no solamente me refiero a cuentos leídos, ¿no? Sino que a lo largo de todo el día estamos contándoles cuentos a nuestros hijos, ¿no? Y les contamos cuentos de lo que ocurre en nuestro día a día, ¿no? Cuando nuestros hijos se asustan y lloran, lo primero que hacemos es tranquilizarles, es calmarles, y luego le contamos el cuento de lo que ha ocurrido, ¿no? Pues resulta, cariño, que es que íbamos andando y te has tropezado, no has visto esta piedra, te has caído al suelo y te has asustado, ¿no? Y eso es contar un cuento, ¿no? Como veis aquí en esta primera imagen, de siempre el ser humano ha tenido, tiene y tendrá necesidad de contar cosas, ¿no? Desde las películas clásicas a las más actuales y a las redes sociales. Las redes sociales existen por una necesidad que tenemos como seres humanos de contar cosas, ¿no? Publicamos cosas, contamos cosas, expresamos nuestras opiniones, expresamos nuestros enfados y nuestros miedos a través de las redes sociales y de otros muchos mecanismos como necesidad, ¿no? Es una necesidad, ¿no? Y ahí en esa escena, en este tipo de situaciones, entramos mamá y papá, entramos los profesores, entramos los profesionales, los clínicos, ¿no? Que lo que hacemos es contar estos cuentos de los que estábamos hablando, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que los adultos medianamente tenemos la capacidad de poder entender lo que está ocurriendo, ¿no? Pero, como bien dice Marisa Moya, los niños tienen una gran capacidad para recibir, para percibir y para captar información, pero tienen grandes dificultades para poder entender, ¿no? Entonces, como aquí tenéis una imagen, ¿no? Que es que todos reconocéis, ¿no? Que era el antiguo Canal Plus, ¿no? Entonces, el antiguo Canal Plus tenía esta señal codificada, ¿no? Que se podía más o menos intuir, pero claro, ni se escuchaba ni nada, ¿no? Entonces, era una señal que estábamos viendo codificada que, bueno, nos dificultaba la comprensión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder ver esa señal que está codificada? Necesitamos la llave, ¿no? ¿Quién ejerce de llave en nuestro día a día? Mamá y papá, ¿no? Cuando digo mamá y papá, entenderme, ¿vale? Me refiero también a, por supuesto, los profesores, me refiero a los tíos, a los abuelos, me refiero a vecinos, es decir, cualquier adulto que sea significativo para el niño, ¿no? Entonces, como nuestros hijos ven las señales codificadas, lo que necesitamos es un decodificador, ¿no? Y ahí tenéis la imagen del decodificador del antiguo Canal Plus. Bien, ¿quiénes ejercen de decodificador? Mamá y papá. Entonces, mamá y papá lo que tienen que hacer es ir aportando esa luz, ese equilibrio, esa narrativa, ¿no? Luego hablaremos de cómo podemos hacer una buena narrativa. Hay muchas maneras, bueno, veremos una de ellas. Aportan esa narrativa para tranquilizar, para explicar y para darle coherencia al niño de lo que ha ocurrido. De lo que ha ocurrido, que estamos viendo a través de la televisión, de lo que ha ocurrido en el parque de enfrente o de lo que me ocurre a mí en primera persona. Pero seamos conscientes de que una de las necesidades básicas del ser humano es esta. El hecho de que como adultos significativos seamos capaces de dar narrativas, de contar y de explicar lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, esto de es así porque lo digo yo, esto no sirve. El niño pequeño, me da igual que sea un neonato, que tenga 2 añitos, que tenga 14 y esté en plena adolescencia, necesita una explicación. Y sobre todo necesita una explicación en aquellos momentos en donde, bueno, pues se encuentra muy abrumado por una emoción intensa que está experimentando. Primero debemos conectar, legitimar, permitir la emoción, para en segundo lugar dar una narrativa, ¿no? Decodificar. Y por eso, Olga y yo, que somos 2 personas que estamos muy comprometidas con la infancia, con la decodificación, con la narrativa,
nos parece que los cuentos, y luego esto lo va a desarrollar Olga luego de manera magnífica en su parte, nos resulta tan importante, tan necesario que demos a mamá, a papá, a los profesores herramientas para poder decodificar. Y los cuentos son una extraordinaria herramienta, ¿no? Para poder contar cosas y que nuestros hijos entiendan cosas muchas veces de una manera mágica, de una manera fantasiosa, a veces no, ¿no? Pero es importante que vayamos dando esas ratios. En definitiva, ¿qué es lo que hacemos nosotros como figuras significativas, como figuras de apego, como figuras de referencia? Lo que hacemos es esta niña que tiene semejante lío, que tiene semejante jaleo en su cabeza, y puede tener un jaleo porque no entiende determinados conceptos de la asignatura de matemáticas. Vale, fenomenal. Pero también es posible que esta niña tenga un conflicto muy grande porque es que su padre le está diciendo algo explícitamente, pero está actuando todo lo contrario. Entonces se le monta ahí un jaleo, ¿no? O es posible que se encuentre así porque siente mucha rabia o porque siente mucha vergüenza o porque hoy es su cumpleaños y siente mucha alegría, ¿no? Entonces, cada vez que nuestros hijos experimentan esa desregulación emocional, estamos en una situación de tanto caos, ¿no? Necesitan de alguien que tenga la capacidad desde su calma, que es una emoción básica, ¿no? La calma, que sean capaces de llevar a los niños del caos a un proceso de integración, a un proceso de calma. Y esto que muchas veces se lo exigimos a nuestros pobrecitos niños, ¿no? El cálmate o el vete a tu habitación y hasta que no te calmes no salgas, esta exigencia que tenemos con los niños, que pretendemos que tengan esa capacidad de autorregulación emocional, no disponen de ella. No disponen de ella hasta que les hemos dado los cimientos básicos para que puedan hacerlo por sí mismos. Entonces, si queremos que el día de mañana nuestros hijos tengan esa capacidad de calmarse cuando sienten miedo o cuando sienten rabia, previamente, durante todos esos años, mamá y papá, los adultos significativos, tenemos que hacer esa gran labor que consiste en darle esas herramientas, en darle esos mimbres para que puedan pasar el día de mañana del caos a la integración o a la calma. Mientras tanto, mientras son niños, mientras son pequeños, no podemos delegar en ellos ni podemos delegar en otras personas. Somos nosotros, mamá y papá, en esencia, los que tenemos que hacer ese viaje, ese acompañamiento del caos a la integración. Es algo que tenemos que hacer nosotros y desde luego lo tenemos que hacer desde la calma. Claro, si resulta que mi hijo está muy enrabietado y yo estoy el doble enrabietado, mal vamos, ¿no? Porque yo soy el que tengo que partir de una relativa calma, ¿no? Vale. Hay una frase en la película de Desayuno con Diamantes que a mí me gusta mucho, ¿no? Que en un momento de la película Audrey Hepburn dice: los días rojos son terribles. Se tiene miedo y no se sabe por qué, ¿no? Y esta frase me gusta mucho porque a lo que se refiere el personaje de Audrey Hepburn en la película es a que hay determinados momentos a lo largo del día en los que uno, bueno, como ella dice, ¿no? Esos días rojos, donde uno siente miedo, donde uno se siente muy mal y no sabe por qué. Y entonces ahí, independientemente de que hablemos de un niño, de un adolescente, de un adulto, es ahí cuando tenemos nosotros, como adultos significativos, tenemos que entrar en la escena y tenemos que hacer ese proceso de pasar del caos a la integración. Tiene que haber un adulto significativo, que en ocasiones es mi pareja, ¿no? Que en ocasiones es mi terapeuta, que en ocasiones es mi mamá, es mi papá, que se va a hacer cargo de mi emoción, permitiéndomela, nombrándola, etiquetándola, haciéndose cargo de ella y acompañándome. Muchas veces las mamás y los papás nos pedís consejo, ¿no? De qué puedo hacer para que esa tristeza que siente mi hijo porque ha fallecido su abuelita no sea tan desagradable. Bueno, pues lo que podemos hacer, yo diría, lo único que podemos hacer es acompañar, es estar, es permitir. No queremos cambiar, ¿no? Si tuviésemos la opción de cambiar la emoción de tristeza por otra emoción, como puede ser la alegría, no creemos que sea recomendable hacer esos cambios. Lo que toca ahora mismo, el contexto que toca ahora es una muerte más de un ser querido, que es la abuelita. Y lo que toca ahora mismo es llorar esa pérdida. Llorar metafóricamente o llorar literalmente, ¿no? No podemos caer en el error de anestesiar estas emociones, ¿no? Lo que debemos hacer mamá y papá es darle una narrativa a esos días rojos donde sentimos miedo, y donde digo miedo digo cualquier otra emoción, y donde seamos capaces de transformar esa desregulación, esa desorientación, ese sentirme mal, ¿no? Y el no saber qué me pasa, que haya un adulto, que haya una persona, a veces nos ocurre a los propios adultos, ¿no? Y entonces que nos encontremos con alguien que nos escuche, que sea empático y que sea capaz de darle un sentido, de darle una narrativa, de contarnos un cuento, ¿no? Como decíamos antes,
es fundamental, el sentirnos acogidos, el sentirnos entendidos, que no nos sintamos juzgados en esos momentos, ¿no? Porque las emociones ocurren irremediablemente, yo decido, ¿no? Qué emociones van a ocurrir y cuáles no, por lo tanto nos tenemos que hacer como adultos cargo de sus emociones, ¿no? Y ya para terminar mi parte, me gustaría desarrollar qué claves podemos poner en marcha para hacer una buena narrativa, ¿no? Estamos comentando que es fundamental, sobre todo ante emociones muy, muy intensas, ante mucho miedo, ante mucha rabia, mucha vergüenza, muchos celos, que primero, por supuesto, tranquilicemos y después demos una narrativa. No se pueden dar narrativas, explicaciones o tratar de hablar con el niño cuando el chiquitín, el pequeño primate, está en plena rabieta. Eso es imposible, ¿no? No nos escucha, ¿no? En ese momento. Hay que acompañar, hay que permitir, y cuando la emoción vaya bajando su intensidad y vaya subiendo poquito a poco su capacidad de hacerse cargo gracias a la nuestra, ¿no? Gracias a su corteza prefrontal, es entonces el momento en el cual, una vez que ya está calmado, ya podemos dar una narrativa. Pero no podemos dar narrativas en el momento del secuestro de la amígdala, ¿no? En momento de emociones muy intensas, ahí no se pueden dar narrativas. Entonces, hay muchas maneras de dar narrativas. Lo importante es que demos una, ¿no? Entonces, bueno, yo siguiendo el modelo de Begoña Aznárez, que es una de mis maestras, ¿no? A la cual yo le estoy muy, muy agradecida, y que, por cierto, se hace cargo de nuestro prólogo para el siguiente libro que saldrá en el mes de octubre. Estamos muy ilusionados con su prólogo. Begoña Aznárez habla de 4 elementos que son fundamentales a la hora de hacer una buena narrativa. Una narrativa que sea coherente, que sea sensata con lo que ha ocurrido, ¿no? Y que también empodere al niño, ¿no? Que consideramos que esto es fundamental. Begoña habla en primer lugar de las sensaciones, ¿no? Cuando hablamos de sensaciones, el concepto de sensación tiene que aparecer en la narrativa, ¿no? Cuando hablamos de sensaciones nos referimos al cuerpo, y por eso generalmente cuando hacemos referencia a las sensaciones hablamos del verbo notar, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre en el cuerpo cuando experimentamos una emoción? Bueno, pues que notamos cosas, ¿no? ¿Y qué cosas notamos en el cuerpo cuando estamos emocionados? Sea la emoción que sea. Bueno, pues podemos notar que el corazón nos late muy deprisa. Podemos notar en ocasiones que las manos se nos quedan heladas, o podemos notar que sudamos, o podemos notar mucho calor en la cara, podemos notar debilidad en las piernas, podemos notar hasta incluso que un dedo se nos mueve. Notamos cosas, ¿no? Y lo que notamos, voy a repetir, es algo que se refleja en el cuerpo, ¿no? Es importante decirle a nuestros niños que cuando sienten rabia es muy probable y si no lo notan, habrá que hacerles conscientes, ¿no? ¿Has notado cómo el corazón te late muy deprisa? ¿O notas cómo el corazón te late muy deprisa? Pues es importante estos elementos externos del cuerpo poder integrarlos, ¿no? en esa narrativa. En segundo lugar, tenemos que etiquetar la emoción. Por eso sentiste rabia, ¿no? Por eso sientes miedo. Por eso es probable que mañana, cuando tengas que hacer la exposición delante de tus compañeros, sientas vergüenza, ¿no? Daos cuenta que las narrativas se pueden hacer, como vamos a ver para finalizar, se pueden hacer tanto en pasado como en presente como en futuro. Yo puedo utilizar el verbo notaste, notas o notarás, ¿no? Hacer narrativas de cara al futuro es fundamental, fundamental. Que si yo sé que a mi hijo no le gusta ir al dentista, que yo le anticipe, ¿no? Ya lo decía Freud, ¿no? Que la anticipación es uno de los grandes mecanismos de defensa que tiene el ser humano. Que yo le anticipe que la semana que viene o que mañana por la tarde vaya al dentista es imprescindible, es dar una narrativa, ¿no? Dar una narrativa, en este caso, de cara al futuro, pero es importante, ¿no? Entonces, con la parte de las emociones hablamos del verbo sentir. Sientes rabia, sientes vergüenza, sientes alegría, sentirás, sentiste, ¿vale? Pasado, presente, futuro. En tercer lugar, hablamos del verbo pensar, porque las emociones que se dan en el subcórtex cerebral tienen mucha relación con el neocórtex, que es donde se dan los pensamientos, ¿no? Y por eso sentiste vergüenza porque pensaste que estabas haciendo el ridículo, o que lo que estabas diciendo no tenía ningún sentido, o que todo el mundo se estaba riendo de ti, ¿no? Siempre los pensamientos tienen que ser autorreferentes, no vale porque los demás pensaron que, sino lo que tú piensas, ¿no? Y en último lugar hablamos de las acciones, ¿no? Que tiene que ver con la conducta. Entonces, si lo que notaste es que el corazón te latía muy deprisa, sentiste una emoción que se llamaba rabia, claro, todo esto lo tengo que decir yo como adulto, ¿no? Por eso los padres y las madres tenemos que ser expertos emocionales, ¿no? Porque pensaste que era muy injusto que tu hermano no compartiera contigo
el muñeco de Batman, por eso, y ya me voy a la acción, por eso le empujaste. Hay que tener aquí muy claro que una cosa es lo que yo te estoy describiendo, es decir, yo estoy tratando de comprender por qué has actuado de esta manera, y otra cosa muy diferente es que yo esté de acuerdo en la acción que has llevado a cabo. Yo te describo que tú has empujado a tu hermana porque sentiste rabia, porque ella no quería compartir contigo su juguete de Batman, fenomenal, pero yo estoy criticando tu conducta. Pero te estoy haciendo una narrativa completa para que tú entiendas lo que ha ocurrido. Y que has empujado porque hay una emoción que se llama rabia que nos empuja, nunca mejor dicho, a llevar a cabo este tipo de acciones, ¿no? Entonces, con estos 4 elementos tenemos que jugar lo que notan, lo que sienten, lo que piensan y lo que hacen, para poder darles narrativas que sean coherentes y que ellos puedan ir integrando, que pasen del caos a la integración. La buena noticia de todo esto, y ya con esto acabo, le doy paso a Olga, la buena noticia de esto, como bien dice Marjorie D'Artagnan, que por cierto hizo junto a Jorge Barudi el prólogo para nuestro primer libro, también alguien que suma muchísimo en el mundo de la infancia, ¿no? Lo que ella dice constantemente es que este tipo de narrativas, este tipo de cuentos, ¿no?, que hablábamos antes, se pueden dar en diferido. Pero muchas veces mamá y papá se agobian porque, claro, ocurrió esto ayer y hoy me doy cuenta que le tenía que haber pedido perdón, que le tenía que haber dicho algo, que le tenía que haber dado una explicación. Aún estás a tiempo. Fijaos si estamos a tiempo, que a lo largo de todo el ciclo vital estamos a tiempo de hacer este tipo de narrativas, ¿no? Bueno, pero es que esto ocurrió la semana pasada. Da igual. Siempre estamos a tiempo de dar narrativas, ¿no? Es más, yo siempre pongo el ejemplo de los psicoterapeutas, ¿no? Los que, como Olga, Mercedes y yo nos dedicamos a la psicoterapia, nos dedicamos a hacer este tipo de narrativas. Y a veces damos narrativas a personas que hoy en día tienen 40, 50, 60 años y estamos dando narrativas de situaciones que ellos vivieron de una manera muy traumática cuando ellos tenían 4, 5, 10 años. Es decir, ha pasado prácticamente medio siglo y seguimos traduciendo o dando narrativas en diferido. Por lo tanto, esa es la buena noticia, que siempre estamos a tiempo. Desde luego que cuanto antes mejor, sí, seguro. Pero es preferible a lo mejor esperar un tiempo, estar más calmados y dar una narrativa que sea más empoderante, que sea más coherente y más sensata que lo que ha ocurrido mañana, pasado mañana o hasta incluso la semana que viene, que decir cualquier cosa sin ningún sentido ahora mismo porque esto acaba de ocurrir hace 5 minutos. Y bueno, con esto acabo yo mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Sé que no ha sido fácil el poder resumir tanto y tan profundo, además tan importante en la escuela narrativa, que, como dices, dentro de la psicoterapia es fundamental, ¿no?, que hagamos de traductores, sobre todo con los más pequeños, y que elaboremos narrativas constructivas, ¿no?, y sanadoras para la infancia y también para las familias. Gracias, Rafa. Pues si tenéis dudas, si os parece, las reservamos para el final, dudas y comentarios de la intervención de Rafa, y a continuación presento a Olga Barroso. Olga es psicóloga experta en violencia de género, con una amplia trayectoria en la atención directa a mujeres y menores supervivientes de violencia machista. Durante 13 años ha coordinado diferentes recursos especializados en violencia de género del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. El último centro en el que ha desarrollado su trabajo ha sido la Unidad de Atención a Adolescentes Víctimas de Violencia de Género del programa No te cortes de la Comunidad de Madrid. Es experta en apego y trauma en la infancia. También cuenta con experiencia en intervención con menores en contextos de exclusión y menores que han sufrido experiencias traumáticas en su infancia. Desde hace más de 10 años es formadora para diferentes entidades, como el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, donde es coordinadora y docente del experto en intervención psicológica con víctimas de violencia de género. Hasta la fecha, 7 ediciones, además del curso online de cuentos y metáforas para usar en terapia y del curso Teoría del apego y trauma, técnicas y aplicaciones en psicoterapia. Actualmente desarrolla su trabajo en Ikigai Psicología, centro especializado en intervención psicológica desde la teoría del apego y del trauma, y además es coautora del libro Educación Emocional y Apego. En la editorial Sentir ha escrito Cuentos para el desarrollo emocional, de este libro desde la teoría del apego, y Los pájaros arcoíris, que es un senticuento, cuento para prevenir la violencia de género en la infancia y promover la igualdad entre niños y niñas, que se publicó en julio de 2019. Le paso la palabra a Olga. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la editorial, a Jeroni, a Mercedes y todo el equipo que hay detrás por esta oportunidad, ¿no?, de formalizar nuestro trabajo en un material
tan valioso como es un libro siempre, ¿no? Y apoyarnos en seguir cuidando bien a los niños y las herramientas para ellos. Y muchísimas gracias a los que estáis siguiendo y las que estáis siguiendo este taller, tanto aquí como en Latinoamérica, que sabemos que también tenemos asistentes al otro lado del océano. Bueno, también voy a compartir la presentación para que la podáis seguir. Dame un segundito. Espero que la... Creo que ya la podéis ver. No. ¿No se puede ver aún la presentación? Se ve como la presentación dentro de la presentación. Ay. A ver ahora. Ahora, perfecto. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Fenomenal. Bueno, Rafa nos ha ilustrado con toda esta explicación magnífica sobre las narrativas y yo voy a bajar un poquito más a la concreción para explicaros y hablaros de los cuentos, ¿no? Esta gran herramienta para nosotros para ayudar a los papás, a las mamás, a los niños, a las niñas y a todos los profesionales. Bueno, yo quería hablaros más en concreto de esto, ¿no? De la utilidad de los cuentos y para esto primero quería que pensáramos en la definición de cuento, ¿no? ¿Cómo podemos definir qué es un cuento? Para mí una de las mejores definiciones de los cuentos es esta, que dice que es la traducción de la vida real a la fantasía. Rafa hablaba, ¿no? De la importancia de explicarles, de codificar a los niños la realidad y qué mejor que hacerlo a través de su lenguaje, ¿no? Los niños piensan y viven en fantasía y como adultos tenemos la responsabilidad de explicarles qué les sucede y traducirles a su lenguaje esto que está pasando, ¿no? Y los cuentos pues no son ni más ni menos que la herramienta privilegiada para explicarles eso que aparece en la vida real, que es tan complicado a veces de entender para ellos en este mundo fantástico, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de una herramienta que encaja perfectamente en el pensamiento infantil. Bien sabréis que el pensamiento de los niños y de las niñas es muy diferente al pensamiento adulto. ¿Y por qué? ¿Por qué los niños y las niñas piensan distinto a los adultos? Pues los niños y las niñas piensan diferente porque su cerebrito todavía es inmaduro. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el cerebro de los niños y de las niñas todavía no ha desarrollado todas las capacidades cognitivas que tiene un cerebro adulto. Y, por tanto, sin esas capacidades no van a poder hacer reflexiones y razonamientos que sí hace un cerebro adulto. Y una de estas características es que los niños y las niñas no pueden hacer profundos razonamientos abstractos. Esto no va a llegar hasta pues, por lo menos los 12, 14 años, que ya el pensamiento abstracto empieza a estar un poquito más consolidado. Hasta ese momento los niños y las niñas solo pueden pensar bien y de una manera profunda sobre aquello que pueden percibir, sobre aquello que pueden sentir, ¿no? De alguna manera. Y, por tanto, hay cuestiones que son muy complejas y muy abstractas que cómo podríamos explicárselas si no las hacemos concretas en algo, ¿no? Y los cuentos son este algo, son esta materialización de ideas muy complicadas para que puedan ser entendibles y comprensibles por los niños y por las niñas. Como quería que fuera práctico, pues os he querido traer algunos ejemplos de cuentos útiles para ilustrar cada una de estas características. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Susan Perro, que trabaja mucho para hacer esto, ¿no? De hacer cuentos que ayuden a entender la realidad para los niños y para las niñas. Y ella ha trabajado mucho en momentos de catástrofes naturales. Por tanto, os traigo un cuentito de ella, bueno, una imagen de uno de sus cuentos, precisamente porque para el momento en el que estamos ahora, creo que también es muy, muy pertinente. El cuento que os traigo ya lo escribió cuando se produjo una catástrofe en China a raíz de un terremoto en la que los niños ven destruirse sus casas, sus escuelas. Afortunadamente, esa comunidad no ve nada más que esto, que se destruye materialmente la casa en la que vivían o la escuelita a la que iban, pero no tienen que sufrir daños materiales. Y claro, los adultos se encuentran con el gran desafío de cómo le explicamos a los niños que a pesar de esto están seguros, o a pesar de esto el mundo y el pueblo en el que viven es un buen lugar para vivir.
claro, los niños, esta idea de, sí, es un buen lugar para vivir, estamos protegidos, es muy abstracta, no la van a poder materializar. Y entonces Susan escribe este cuentito maravilloso para que ellos lo puedan ver. Y como decía muy bien Rafa, ¿no? Estas narrativas tienen que ir hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Y en el tiempo presente, claro. Claro, los niños tienen que no quedarse asustados, porque va a volver a haber algún fenómeno natural complicado y tienen que ser capaces de pensar hacia adelante, no con ese horror que han vivido, sino con una esperanza, ¿no? Y entonces Susan inventa un cuentito que habla de unas hormigas que viven al lado de un lago en el que crecen unos sauces preciosos. Y estas hormiguitas que viven en sus hormigueros, un día sufren una terrible tormenta. Y la tormenta inunda sus hormigueros y la tormenta rompe, ¿no? Las montañitas que hacen los hormigueros por arriba. Y las hormiguitas lo ven y quedan muy asustadas. Y entonces no quieren vivir en su pueblo porque es un lugar no seguro, ¿no? Pero pasa una cosa, y es que cuando llega la tormenta, los sauces que viven en el lago se dan cuenta y empiezan a arrojar sus hojas al lago y empiezan a silbar con el viento para que las hormigas se acerquen a la orilla, se suban a las hojas y crucen al otro lado del lago y de la tormenta. Hasta que pasa la tormenta y vuelven a tirar sus hojitas, las hormiguitas se suben y vuelven a sus hormigueros, ¿no? Los reconstruyen porque el sol seca el agua. Bueno, esta es una manera, ¿no?, de ayudar a los niños a decir, bueno, hay tormentas, hay peligros, pero hay sauces que tiran sus hojas. Y entonces estaremos a salvo, aunque pase algo. Y desde ahí ya podemos acercar algo que ellos, como decía Rafa, también no han sentido, han podido pensar. Acercaremos esos sauces a decir, igual que en el cuento de las hormigas hay sauces que tiran sus hojas, nosotros en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, tenemos sauces que son, bueno, pues de los bomberos, a la policía, a etc, etc, etc. Y de esta manera, como os decía, ¿no?, pues la fantasía traduce la vida real y ayuda a los niños a que entiendan ideas complicadas, ¿no? Bueno, Rafa decía que necesitamos las historias, ¿no? Por eso nos ponía Casablanca. Por supuesto, ¿no? Necesitamos las historias y necesitamos las historias porque las historias son como la medida de pensamiento del cerebro. Igual que la medida de la potencia de la electricidad son los vatios, ¿no?, o de la energía de los amperios, las historias son la unidad de pensamiento. Y no solo del cerebro infantil, ¿no? No solamente las historias son la manera y el lenguaje natural de pensar del cerebro de los niños, que muy especialmente, pero también de los adultos. Esto quiere decir que, claro, ¿no?, vamos a encajar perfectamente, ¿no?, si contamos un cuento con la manera en la que los niños hablan y la manera en la que los niños piensan. Pero no solo los niños, sino también los adultos. Hemos hablado, ¿no?, de que este libro de cuentos para el desarrollo emocional está pensado para los adultos. Y Rafa y yo quisimos ser coherentes un poco en esto porque estamos diciendo que los niños las niñas no lo pueden hacer por sí mismos, ¿no?, grandes cosas de gestión emocional y que requieren adultos. Y que, por tanto, los adultos tenemos que ser expertos emocionales. Entonces, claro, nosotros dijimos, bueno, pues habrá que ayudar también a los adultos, ¿no? Entonces decidimos explicar la teoría, pero del desarrollo emocional, de lo que necesitan los niños, pero decidimos que cada capítulo tuviera un cuento que traduce esa teoría que de manera brillante escribe Rafa, que traduzca esa realidad a fantasía, para ayudar a los adultos a que, haciéndolo nosotros sobre ellos, aprendan esta manera de explicar las cosas a través de la fantasía, ¿no? Y el poder que esto tiene. Y desde ahí también, pues que puedan coger esa lógica, ¿no? Y ya hemos pasado a este segundo libro, que si todo va bien, está en octubre de este año, que ya sí son cuentos para que los adultos les lean a los niños y a las niñas. Pero primero hemos querido tener esto, ¿no? El apoyo, ¿no?, de cuentos para ayudar a los adultos a practicar en traducir estas cuestiones importantes, ¿no?, de la realidad en fantasías. Y bueno, en el libro os vais a encontrar, pues, esto, ¿no?, cuentos para adultos, pero hay algún cuento que sí que es aplicable a los niños, ¿no? Tenemos un cuento que se llama Los corazones grandes, no sé cómo quedará traducido al catalán, los corazones pequeños y corazones grandes, que habla de una metáfora que es útil para los niños y para las niñas, ¿no? Porque a veces decimos, jo, ¿cómo le explicamos a los niños y a las niñas que no necesitan tener 1000 cosas para estar felices, ¿no?
Y cómo les explicamos que hay cosas que no necesitamos, sino que las deseamos. Y entonces escribimos este cuento, ¿no? En el que una niña no voy a hacer spoiler, pero una niña va descubriendo, ¿no? Que si compra o tiene más cosas de las que necesita, su corazón se hace pequeño. Y entonces no podrá funcionar bien y no podrá disfrutar de las cosas. Y ya tenemos, como os decía, algo que los niños pueden percibir para poder pensar. Y yo lo practico mucho con mi hija, ¿no? Siempre le digo, cuidado, cuidado, esto es algo que puede hacer que tu corazón se haga pequeño, ¿no? Y ella me dice siempre, no, mamá, yo no quiero tener el corazón pequeño, ¿no? Y bueno, pues es una manera sencilla, ¿no? Y bueno, como nuestros niños y niñas son los grandes protagonistas siempre, hoy quería también traer las sabias palabras de mi niña de 5 años, que yo le decía, hoy voy a hablar de cuentos, ¿me puedes dar un consejo de qué tengo que decir en relación a por qué los cuentos son útiles y para qué sirven los cuentos, ¿no? Y os dejo sus palabras, que me decía, pues claro, mamá, ¿no? Porque si me lees cuentos todas las noches, tengo sueños bonitos. Y bueno, creo que sobran las palabras, ¿no? Los niños y las niñas son grandes maestros. Y por último, decía que los cuentos son una manera natural de pensar de los niños y no os olvidéis también que los cuentos, las historias y también los juegos, jugar. Y por eso también quisimos en el libro hacer en el último capítulo un pequeño juego porque los cuentos también sirven para jugar. Y en este juego, para adultos, os vamos a invitar a hacer un viaje a la infancia para que penséis qué objetos mágicos no tuvieron vuestros padres y hubieran necesitado vuestros padres para hacer vuestra vida mejor, ¿no? A lo mejor yo necesité que mi padre tuviera que deciros un silenciador de gritos innecesarios porque todo lo decía gritando, ¿no? Pues qué bueno esto, ¿no? Y bueno, os invitamos también a jugar como adultos para que vuestros niños y niñas también puedan disfrutar de vuestros juegos. Deciros también que vais a encontrar un material extra del libro, que es una segunda vuelta de este juego, en el que, bueno, vais a poder pinchar en todos estos objetos, que son los que habla el juego. Lo estoy resumiendo mucho por el tiempo. Lo leeréis y lo podréis ver bien. Y, bueno, pues va a haber, si pincháis, es un tablerito interactivo. Entonces, si pincháis en el objeto que necesita vuestro papá o vuestra mamá para que vuestra vida fuera mejor, os saldrá un monstruito. Tipo este. Y este monstruito indica lo que puede ser que a mí me pase o que me suele picar a mí cuando mi padre no hace las cosas del todo tan bien y entonces, bueno, pues necesitaba este objeto, ¿no? Bueno, y con esto ya voy a terminar, ¿no? Y creo que también otra gran utilidad de los cuentos es esta, ¿no? Que lo que nos pasa, si lo escribimos y los demás se identifican, pues no solamente es algo que nos pasa a nosotros y a nosotras, ¿no? Sino que es algo universal, es algo humano. Y también hay que explicarle a los niños, ¿no? Que ellos están en un contexto más amplio y que lo que les pasa, pues les pasa a otros niños, es normal y los cuentos nos van a ayudar muchísimo a esto. Así que por mi parte ya estaría todo. También de resumir lo más posible. Muchas gracias, Olga, por la magia de tus palabras, por la magia de los cuentos, que como tú dices también lo bonitos que son los cuentos y el pensamiento mágico, que es algo que no deberíamos perder, ¿no? Que es uno de los grandes valores de la infancia y que con los años vamos perdiendo. Una lástima, pero veo que tú aún lo conservas. Qué bonito. Estamos en el espacio de dudas y preguntas o comentarios. Tenemos en las redes una persona que comenta, Ana María, ejercer como decodificador cuando no es algo que hayamos aprendido resulta muy complicado. Si nosotros en nuestra infancia fuimos callados, ahora somos incapaces de identificar nuestras propias emociones. ¿Cómo podemos hacerlo con nuestros hijos? Rafa, aprovecho para comentar que le he pedido a Rafa a ver si podía enseñarnos el libro, porque no tenemos la versión en catalán. No sé si lo tienes tú a mano, Rafa, para que lo puedan ver. Eso es. Muchas gracias, Rafa. Sí, sí. Supercorporativos. Como veis, es un librito muy finito, pero muy intenso, ¿no? O sea, muchas mamás y muchos papás nos dicen que bueno, que a pesar de que aparentemente se pueda leer rápido, da mucho que pensar, ¿no? Así que, bueno, aquí tenéis la versión en castellano. Bueno, paso a responder a Ana, ¿verdad, Mercedes? Ana María, sí. Sí.
Venga. Bueno, pues a ver, lo que comenta Ana es así, ¿no? Es decir, no podemos desarrollar en nuestros hijos lo que nosotros no tenemos desarrollado, ¿no? Yo me puedo enfadar mucho con mi hijo porque metafóricamente no está haciendo un cesto, ¿no? Metafóricamente. Y yo le exijo que haga un cesto. Lo que pasa que es que mi hijo no tiene mimbres para hacer el cesto, ¿no? Y entonces, yo ahora con esta formación o con el libro que me he leído de Olga y de Rafa, con una conferencia, con algo que hilo, una conversación que tengo con una amiga, con un amigo, con mi pareja, de repente me doy cuenta que le estoy exigiendo a mi hijo que haga algo que es un cesto cuando no tiene mimbres. Y digo, vale, pues venga, si no tiene mimbres voy a dárselos yo. Pero luego sigo con esa formación y me doy cuenta de que yo tampoco tengo mimbres. Entonces, claro, ¿cómo le voy a dar mimbres y cómo le voy a dar instrucciones, herramientas, habilidades para hacer un cesto con esos mimbres si ni siquiera yo como adulto significativo lo tengo, ¿no? Yo siempre suelo poner el ejemplo básico de cómo voy a pretender que mi hijo hable chino si yo no sé chino. Es imposible. Es imposible, salvo que yo delegue en una persona externa que se encargue de desarrollar el chino, ¿no? Bueno, pues el idioma emocional, que es de lo que estamos hablando aquí, el idioma del vínculo, el idioma del apego, es exactamente lo mismo. Es mucho más inconsciente, es mucho más transgeneracional, ¿no? Que se va transmitiendo de generación en generación. Seguro es mucho más complejo que el idioma, sin lugar a dudas, ¿no? Más inconsciente y menos explícito, ¿no? Pero, claro, es imposible lo que dice Ana, tiene toda la razón del mundo, ¿no? No se puede, ¿no? Vale, entonces su pregunta es, ¿y qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es aprender, ¿no? Es aprender a poder tener mis propios mimbres para hacer mis cestos y ya luego poder enseñarle a mi hijo, ¿no? ¿Y cómo aprendo? Bueno, pues aprendo leyendo, aprendo formándome, es decir, el paso que ha dado Ana de estar aquí con nosotros y estar dedicando una hora de su tiempo a formarse para poder educar mejor a sus hijos, pues ya dice mucho de ella, ¿no? Entonces, la formación, el leer mucho, el ver muchas conferencias, el moverse, el hablar con la pareja, me parece a mí que es fundamental, ¿no? Y en caso de que leer nuestro libro no sea la solución o no lleguemos al puerto que queremos llegar, yo lo que siempre recomiendo es psicoterapia. Es hacer un proceso psicoterapéutico, un proceso emocional, vincular, donde se trabaje mi propia infancia, mi propia adolescencia, mi momento actual, para que yo pueda darle a mi hija lo que ella necesita. Pero claro, si no lo tengo yo, no se lo podemos dar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Rafa. Otra duda que nos hace Ana Patti. Ana Patti es una compañera que le tenemos una estima muy especial en Sentir, que nos sigue ya desde hace muchos años. Ella está en Trujillo, en Perú, y su pregunta es, ¿cómo ayudo con la narrativa a adolescentes que temen responder o participar en las clases virtuales? Los chicos y las chicas creen que se reirán de ellos o temen que el profesor les diga lo que hacen mal. ¿Voy yo, Olga? Venga, dale. Sí, bueno, dale tú si quieres, ¿eh? Dale. Dale. No, dale. Vaya dos, que somos. A ver, repíteme la pregunta. Sí, voy. Ana Patti, es sobre la narrativa. O sea, yo creo que sí que está bien porque tú has comentado un poco la escuela narrativa. Sí. Rafa, ¿cómo ayudo con la narrativa a los adolescentes? Habla de las clases virtuales, de las clases online de los adolescentes, porque allí en Perú todavía están con clases online. ¿Cómo ayudo con la narrativa a adolescentes que temen responder o participar en las clases virtuales? Los chicos creen que se reirán de ellos o temen que el profesor les diga que lo hacen mal. Vale, genial. Bueno, aquí nos vale el ejemplo que pone Ana Patti en relación a, bueno, pues la clase es virtual, ¿vale? Pero nos vale cualquier otro contexto, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Así a grosso modo, sin que tengamos la bolita mágica, ¿no? Los psicoterapeutas. Pero bueno, lo que está pasando aquí es que está experimentando este alumno o esta alumna una emoción muy concreta que se llama miedo, ¿no? Que, por cierto, el miedo es la emoción de las emociones, es la madre de todas las emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues existe ahí un miedo o también se podría limar un poco más en que hay una emoción que deriva del miedo que es la vergüenza. Entonces, lo que tenemos que hacer, Ana Patti, en función de lo que esté ocurriendo ahí, claro, necesitamos tener más puntos de anclaje para poder darle una narrativa
pero que estoy seguro que cuando hablábamos antes de sensaciones, emociones, pensamientos y acciones, en la E de emociones vamos a tener que nombrar la palabra miedo, porque hay algún miedo que hace que yo me piense, ¿no? Ya nos vamos a la P de pensamiento, que lo que voy a decir les va a hacer mucha gracia, se van a reír de mí porque lo voy a hacer fatal, ¿no? Entonces ya tenemos ahí dos elementos, la E de emoción, que tiene que ver con el miedo, y la P del pensamiento de creo que lo que voy a decir es una tontería y se van a reír de mí, ¿no? Habrá que contextualizar todo eso, pero en esa línea, es decir, no tengáis ningún problema, Ana Pati, en explicitar aquello que hay que explicitar, por mucho que duela, ¿no? Hombre, ¿cómo le voy a decir que está triste porque se ha muerto su abuela? Bueno, porque es que está triste porque se ha muerto su abuela. Entonces, cuando hablamos de muerte, hay que nombrar el concepto muerte. No podemos inventar otros conceptos. No, a esto se le llama muerte o se le llama fallecimiento, pero no se le llama, yo qué sé, goma de borrar, ¿no? O sea, hay que ponerle el nombre. Y entonces la narrativa iría por ahí, explicitando aquello que toque, y por lo poquito que cuenta Ana Pati, tiene que ver con el miedo, y es un miedo muy legítimo, como todos los miedos, y es un miedo que tiene que ver, sobre todo en etapa adolescente, que es donde se activa mucho más la necesidad de pertenecer a la tribu, la necesidad el sentido de pertenencia, con lo cual tiene todo su sentido y está, vamos, más que legitimado y justificado. Ahora hay que integrar ese miedo y que esta alumna entienda que esto es completamente normal y que es sano que sienta miedo. Porque si un chaval adolescente es expulsado de la manada, la probabilidad de morir es mucho más grande que si está integrado. Es cuestión que esto es antropología pura y dura, esto es supervivencia pura y dura, pero es que cuando hablamos de emociones y de antropología, de emociones, de vínculo y de apego, no hablamos de otra cosa que de vivir o de morir, hablamos de supervivencia pura y dura. Por eso esto lleva viviendo con nosotros desde hace 180, 200 millones de años. Y por eso, en el casting de la evolución, ¿verdad, Olga? Se sigue renovando año tras año los vínculos, el apego y las emociones, porque son fundamentales desde hace 180 millones de años en todos los mamíferos. Gracias, Rafa. Yo, Bien, Ana Pati, sí, genial, Olga, gracias. Nada. Bueno, me parece el inicio fundamental, ¿no? Lo que plantea Rafa. El explicarle y el normalizarle lo que le sucede, ¿no? Y en esta parte de ser expertos emocionales, nosotros prestamos nuestro lóbulo frontal a los adolescentes, a los niños y a las niñas, poniendo en palabras lo que les sucede y todo este proceso, ¿no? Y ahora creo que, bueno, tenemos que ayudarles a dar un siguiente pasito, y aquí de nuevo entran los cuentos y las metáforas, ¿no? Bueno, yo creo que podríamos jugar con dos cuestiones para este adolescente, ¿no? Primero, el que con un cuento, con una metáfora, con una imagen, pudiera ver el peligro de no expresarse. No es normal que tengas miedo y que no cuentes y no hables para evitar que se puedan reír de ti o que haya una crítica negativa, pero en realidad esto de silenciarse no te protege, sino que te desprotege, porque te va apagando, te va silenciando y al final te haces chiquitito y lo que te sucede es algo peor que haberte expuesto, ¿no? Yo jugaría un poquito con esta idea. Y la siguiente idea, Rafa decía muy bien, ¿no? Esta parte de los adolescentes necesitan la aprobación social y sabemos que evolutivamente en el desarrollo de un individuo, en ese momento de la adolescencia van a dar más importancia al criterio de los iguales que al de la familia. Con lo cual es terrible que los iguales puedan decir un comentario negativo. Y creo que nosotras y nosotros les tenemos que ayudar a resignificar qué pasaría ahí, ¿no? En el caso de yo digo algo y recibo una crítica, se van a sentir fatal y el problema va a ser cómo se explican esto que ha sucedido y pueden llegar a explicarse, se ríen de mí porque yo soy ridículo o porque yo he hecho el tonto. Y creo que será muy importante ahí que les ayudemos, aunque su referente principal son los iguales, van a seguir teniendo la necesidad del respaldo de la familia y van a seguir siendo esto y de los profesionales que los apoyen, un referente fundamental. Y entonces vamos a utilizar ese cartucho para decir, bueno, claro, puede ser, qué doloroso que se rían y se puede dar mucha vergüenza y hacer pasar mal, pero que tú consigas exponerte, explicar, expresarte, esto es un acto de valentía, aunque se hayan reído. Eso supone fuerza, supone valentía, supone crecer, supone mejorar y puede que no te lo valore el grupo, pero nosotros te lo estamos valorando y va a ser muy importante que tú aprendas a poder valorarte por ti misma como tu propio juez o jueza con independencia del entorno, porque el entorno se puede equivocar.
Y desde luego un entorno que se ríe cuando alguien quiere aprender, un entorno que se ríe cuando alguien quiere mejorar y expresa sus dudas, es una actuación equivocada y desde luego poco honesta o valiente, ¿no? Y ahora, ¿con qué vas a pensar sobre ti? ¿Con esas risas o con el juicio crítico coherente y realista de lo que tú has hecho? Que es un acto de valentía y de aprendizaje, ¿no? Ya sería fantástico, claro, que pudiéramos coordinar con, ¿no? Esto que hacemos que para educar a un niño o una niña necesitamos una tribu, ¿no? Que estamos hablando. Si podemos coordinar con los profesores, ¿no? Es decir, oye, fortalecer y reforzar ese preguntar, ese participar y extinguir y censurar las críticas y las burlas, pues fantástico. Y hablemos también de ello. Oye, ¿qué pasa cuando a veces me río de mi compañero? ¿Qué pasa? ¿Por qué hago esto? Y desde ahí también esta naturalidad que dice Rafa de hablemos, de que no tengamos miedo a las emociones, no tengamos miedo tampoco al error, porque igual que me puedo haber equivocado a lo mejor yo y por eso se ríen, el que se ríe se equivoca, ¿no? Y nos equivocamos todos, ¿no? Pero lo importante es aprender, ¿no? Así que, bueno, yo le daría como también estas dos herramientillas. Muy bien, muchas gracias, Olga. Sí, yo creo que es... ¿Puedo añadir una cosita, Mercedes? Lo ha dicho Olga magníficamente, ¿no? Pero es que consiste en algo que comentamos en muchas ocasiones, que consiste en ir en contra de la ley del silencio, ¿no? Es decir, que hay que explicitar, ¿no? Creo que lo hemos dicho antes, pero yo creo que esto de la ley del silencio como que choca mucho, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad, nos guste o no nos guste, donde no se puede hablar del trauma, donde no se puede hablar de los abusos, donde no se puede hablar de situaciones que nos hicieron sentirnos muy avergonzados, donde no se puede hablar de la crítica, del error, y podemos seguir así toda la tarde, ¿no? Y lo que tenemos que hacer para integrar, ¿no? Que es lo que venimos hablando Olga y yo esta tarde, para integrar, pasar de ese caos, de ese sufrimiento, de ese trauma, a una situación integrada, no digo maravillosa, o sea, no, el objetivo no es que el abuso, que la humillación y que el bullying se convierta en algo agradable, porque no lo es. Pero el objetivo es integrarlo, que pertenezca a lo que hay aquí atrás, que pertenezca a la estantería, ¿no? Así se lo explico yo a mis pacientes, que pertenezca a tu estantería y que lo tengas ordenado. Y sí, a mí, Rafa, el libro negro no me gusta, ya lo sé, porque es un acontecimiento desagradable, pero el libro negro pertenece a tu estantería, no lo puedes esconder. Y con cariño, con mirada incondicional, con respeto, legitimando las emociones, legitimando a la persona, comprendiendo, es como se ordena la estantería del paciente. Pero para esto hay que ir en contra de la sociedad, hay que ir en contra de la ley del silencio, que es muy difícil. Pero la única manera de sanar es hablar de ello. O sea, es que esto ya lo decía Charcot, esto ya lo decía Freud, esto ya lo decía Pierre Janet hace un siglo, ¿no? Consiste en eso. Muy bien, gracias. Hay dos preguntas más, estamos fuera de tiempo, pero bueno, no queremos dejar de dar respuesta a esas preguntas, sobre todo una persona, Javier Llorens, que lo ha hecho al principio del taller de Rafa, que entiendo que entonces la pregunta es para Rafa. No se nos había pasado, Javier, lo teníamos ahí pendiente exponer tu duda. Buenas tardes, siempre acompañarlo, pero cuando la gestión de la emoción validada por parte del niño no es correcta, excesivo grito o agresión, puede ser acompañada, pero con consecuencias. Por ejemplo, papá se siente mal porque me has pegado. Te entiendo, siente rabia por puntos suspensivos, pero luego papá no tendrá ganas de jugar o de leer. Bueno, en primer lugar, fantástica pregunta de Javier, pero bueno, la implicación que tiene Javier, que no es la primera vez que nos sigue en la educación de sus hijos, a mí me deja bastante tranquilo, pero bueno, encantado de la vida le respondo la pregunta, él es un gran experto en todo esto, ya se lo sabe muy bien, ¿no? Y una vez más, el hecho de que esté aquí ya quiere decir mucho de su implicación como papi, ¿no? Así que bueno, un placer volver a escuchar y a ver a Javier. Bueno, pues en primer lugar, Javier, lo que yo te diría, como bien sabes, es que debemos diferenciar lo que es la emoción de lo que es la conducta, ¿no? La emoción surge en el límbico, que es una estructura automática, inconsciente, está en el subcórtex. Yo no decido cuándo me voy a sentir rabioso, cuándo me voy a sentir alegre, eso es simplemente algo que ocurre. Ahora, lo que sí que debemos trabajar nosotros como papis es la conducta asociada a la emoción, es decir, la conducta consecuente a la emoción. La rabia me invita a empujar y agredir, el miedo me invita a huir, la alegría me invita a compartir y la tristeza me invita a desconectarme del entorno social para conectarme conmigo mismo. Es decir, cada emoción en cada uno de nosotros tiene siempre esa misma función. Entonces, yo creo que es muy importante la narrativa, Javier, como bien
el hecho de que diferenciemos muy bien que entiendo, legitimo, comprendo y respeto que estés muy enfadado o que estés muy enfadada porque tu amiguito no quiere compartir su bici contigo, pero esa es la emoción, legítima en el 100% de los casos. No hay emoción incorrecta, no hay emoción incorrecta. Pero a lo que te ha llevado esa rabia es a que me has empujado a mí o que le has insultado a él o que le has tirado la bici, lo que sea, ¿no? Entonces yo te legitimo la emoción, pero lo que te voy a criticar es la conducta. Creo que es muy importante en la narrativa dejar muy claro que la emoción nos empuja a algo, pero que me empuje a hacer algo no quiere decir que esa conducta sea correcta, ¿vale? Es decir, que como bien decía Olga antes, es fundamental que trabajemos desde nuestra corteza prefrontal, ¿no? Desde nuestro cerebro de ser humano, que nos metamos en la cabecita y hagamos ese ejercicio de control, de gestión emocional, de legitimar, es decir, que iluminemos, que acompañemos el camino. Ese es el trabajo fundamental de mamá, de papá y de los profesores, ¿no? De cualquier adulto significativo. Por lo tanto, emoción y conducta son cosas diferentes. Bien, ¿puedo poner en marcha consecuencias naturales? Sí y no, cuidado con todo esto. Cuidado, Javier, con que sé que no lo haces, pero cuidado con entrar en los chantajes emocionales. Si no sé qué, no sé cuántos, entonces, ¿no? Es decir, por supuesto que ante una conducta que es inadecuada, ¿no? Que no es adaptativa, me has faltado el respeto, me has empujado, me has pegado, o se las has hecho a mamá, o se las has hecho a tu hermano o a tu amigo, desde luego que yo tengo todo el derecho del mundo, ¿vale? Igual que hablábamos antes de la narrativa hecha al niño, ahora hablamos de la narrativa hecha a mí mismo, ¿no? Yo tengo todo el derecho del mundo a estar enfadado, a estar disgustado, falta. Pero aquí tenemos que tener, y además yo le toco de esa narrativa, ¿no? El hecho de que tú te hayas comportado, el hecho de que tú hayas hecho lo que sea, ¿no? Lo que haya ocurrido, que tú se lo describas, no solamente es cómo le ha hecho sentir a él que no hayan querido compartir la bicicleta, sino cómo te ha hecho sentir a ti la conducta, lo que surja. Es decir, hacemos narrativas y también explicitamos nuestras narrativas. Y me siento triste, me siento defraudado, me siento enfadado, me siento lo que sintamos, ¿vale, Javier? Entonces, hay que hablar de esa narrativa también desde nuestro punto de vista. Estoy defraudado o no me esperaba que fueras a hacer esto. Fenomenal, faltaría más. Si queremos poner sobre la mesa las emociones de los niños, lo primero que tenemos que hacer es poner las nuestras, ¿no? Cuando preguntamos a mamá y a papá, oye, ¿vosotros habláis de emociones en casa? Ah, no. Pero lo hacemos el tercer grado. No. Eso no vale, ¿no? Y entonces, como te decía, Javier, y ya con esto acabo, es muy importante que la mirada sea incondicional. Yo puedo estar disgustado, yo puedo estar enfadado, yo te he podido subrayar y te he podido decir claramente, explícitamente, que no me parece bien que le hayas tirado la bici a tu amigo por el hecho de que no te la haya dejado. Me parece comprensible que estés enfadado, que tú querías montar la bici, pero no te la ha dejado, ¿vale? Que no condicionemos lo que ha ocurrido a lo que va a ocurrir a partir de ahora entre tú y yo. Es decir, porque hayas llevado a cabo esta conducta que nosotros decimos en el lenguaje coloquial, que a mí me horroriza, ¿no? El te has portado mal, ¿no? Que no condicionemos el te has portado mal con ahora yo no quiero saber nada de ti. Ahora yo no voy a jugar contigo. Ahora, como te has portado mal, no me voy a meter contigo en la piscina y te vas a meter solo. Es decir, esos son condicionamientos, esos son chantajes emocionales y esos son consecuencias que no son naturales. Entonces, por supuesto que tengo todo el derecho del mundo a estar disgustado con cómo te has comportado. No estoy disgustado porque tú estés disgustado porque no te hayan dejado la bici. Cuidado con entrar en eso, ¿no? Tengo todo el derecho del mundo. Ahora bien, la mirada tiene que ser incondicional. Yo te quiero y yo te voy a cubrir todas tus necesidades independientemente de cómo tú te hayas comportado y de cómo tú seas como persona. Es decir, a nadie, Javier, se le ocurre dejar a su hijo sin cenar porque se haya portado mal. A nadie. Pero lo que sí que se nos ocurre y hacemos muchas veces es que como te has portado mal, yo ahora no te voy a dedicar este tiempo, y ahora no voy a jugar contigo, y ahora te voy a retirar el puzzle que más te gusta, y ahora hoy no bajas con la bici a la urba con los amigos, o no te llevas las palas y los cubos a la playa. No entremos en esos condicionantes. Yo juego, pero estoy jugando contigo. Faltaría más. Porque lo que hay que hacer es mirar incondicionalmente a nuestros hijos. Entonces, el no jugar, no. Juegas y solamente no estés al ritmo que estás habitualmente y estás decepcionado, faltaría más. Igual que hay que legitimar su emoción, también legitimamos las nuestras y tu hijo te la tiene que ir poquito a poco legitimando y permitiendo, poquito a poco, a ver qué edad tiene tu hijo, ¿no? Pero jamás entréis en ese condicionamiento de ahora papá está tan disgustado que no te va a leer un cuento. Y estoy tan enfadado contigo porque te has portado muy mal con los abuelos
que hoy no te voy a leer cuentos, no entréis ahí. Porque si no nos metemos en la vorágine de la sociedad conductista, resultadista, y donde el sí, entonces. Y esto es incondicional. El amor, el cariño, el cubrir necesidades, el juego, el sentido de pertenencia es incondicional. Debe ser incondicional. Son necesidades que necesitan como el respirar. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Tenemos 2 dudas más. Una de Raquel Guerrero. ¿Por qué los adultos exigimos a los niños y niñas que no expresen sus emociones, sean positivas o negativas, dependiendo del momento en que se encuentren? Siempre deben estar contentos y sonrientes, aunque hay muchas veces que no les apetezca. Precisamente hoy me publicaron un artículo en El País hablando de esto, y estamos escribiendo Consentir, ¿no? ¿Lo puedo decir, no, Mercedes? Estamos escribiendo con Consentir un cuento sobre alegría, donde la alegría está muy bien, pero hay momentos donde la alegría sobra, que la alegría no toca ahora y a veces nos meten la alegría con calzador. Pero bueno, Olga, responde tú, que si no yo me pongo a hablar y me quedo solo. Bueno, hemos hablado antes, ¿no?, de esta ley del silencio y es cierto que enfrentarse a las propias emociones no es nada fácil. Requiere mucha valentía, requiere esfuerzo, requiere tiempo y requiere cierta tranquilidad, ¿no? En esta sociedad que tenemos, que por una parte no tenemos tiempo, tenemos muchas exigencias y poca tranquilidad, pues tampoco es como el contexto más favorable, ¿no? Y creo que es un poco revolucionario incluir las emociones e incluir también el contexto necesario para poder afrontar las emociones, ¿no? Creo que por esto no es fácil. Todo lo que requiere más esfuerzo siempre va a ser más difícil. Y por otro lado, tampoco creo que sea fácil, un poco por la primera pregunta que teníamos esta tarde, ¿no? No nacemos con esas capacidades ya de serie insertadas para manejar las emociones. Esas capacidades se desarrollan y se desarrollan porque el desarrollo es relacional gracias a que hemos tenido una experiencia y una estimulación de un adulto cuando hemos sido niños y niñas que ha permitido que nuestro cerebro vaya pudiendo generar esas capacidades. Claro, si no hemos tenido suficiente o la apropiada, también nos va a costar, ¿no? Y vamos a necesitar, como decía Rafa, ese proceso de aprendizaje, ¿no? Ahora, es difícil, pero merece tanto la pena. Merece tanto la pena que creo que aunque a veces no tengamos tiempo, aunque a veces haya que sufrir un poco, aunque haya que poner mucha carne en el asador, es lo que garantiza ese bienestar emocional, el nuestro y el de nuestros niños y niñas. Así que vamos a intentar romper un poquito esa lógica del silencio y poner un poquito de revolución amorosa. Muy bien, muchas gracias, Olga. Y cerramos este taller con una última duda y comentario de Elizabeth Payán. Muchas gracias, Rafa y Olga. Creo que como madre y maestra me habéis dado muy buenas orientaciones para acompañar a mis hijos y alumnos. Ya tengo ganas de leer el libro. Cuando tienes 3 hijos de distintas edades y cada uno con sus emociones, vivencias, etcétera, entiendo que cada uno debemos dar respuesta en función de sus necesidades y de su momento evolutivo. ¿No es así? Totalmente. Claro, porque las necesidades que tiene un neonato, que tiene un chiquitín de 8 meses y que tiene el de 2 años, el de 5 y el de 14, no tienen nada que ver. Hay necesidades que comparten, todos necesitan respirar y todos necesitan comer, pero hay necesidades que son muy diferentes. Antes lo comentaba Olga, ¿no? En el caso de los adolescentes, si comparamos a un niño pequeñito de 4 años, por ejemplo, con un adolescente, la vinculación, la protección y la pertenencia que le dan al niño pequeño se la dan mamá y papá, y esas mismas funciones la cubren en los adolescentes los colegas, no son mamá y papá, ¿no? Claro. Entonces, en función de esto, ¿no? Los días me preguntaban, oye, ¿y todas las normas, los límites que se ponen en casa tienen que ser las mismas siguiendo con el ejemplo, ¿no? Con la pregunta que hacían, ¿tienen que ser las mismas para los 3? No, porque cada uno es diferente. Es decir, que lo que le exigimos al de 4 que haga su cama y que recoja los platos de la mesa, pues no se lo estás exigiendo a 6 meses, evidentemente, ¿no? Es decir, que cada uno tiene su evolución, tiene sus años, tiene sus destrezas y tiene sus limitaciones y sus dificultades. Por lo tanto, claro, eso lo dificulta muchísimo, ¿no? Si ya con uno es difícil, con 2 ni te cuento, ya con 3, ¿no? Porque cada uno es un mundo, a pesar de que vengan de la misma madre y del mismo padre, pero son diferentes y tienen necesidades diferentes y personalidades diferentes.
Muy bien. Muchas gracias, Rafa. Como decía, ya estamos fuera de tiempo. No sé si antes de cerrar, que quería cerrar Jeroni, no sé si antes de cerrar, Rafa y Olga, ¿queréis comentar alguna cosa? Nada, ya, agradeceros esta tarde de buenos tratos y cuentos. Sí, nada, muchas gracias. Lo hemos pasado muy bien. Vale. Yo sí que quería comentar, antes de pasarle la palabra a Jeroni, recordaros que los libros están en versión digital, que siempre nos preguntáis, sobre todo las personas que estáis en Latinoamérica, cuando todavía no han llegado nuestras publicaciones y con esta situación pues se han retrasado todavía más. Tenéis la versión en digital, que ahora la compañera Elena compartirá en los chats. Igualmente también siempre nos preguntáis tema de eventos, talleres que vamos realizando, incluso newsletters. También Elena va a compartir por si os queréis dar de alta y os vamos informando todas las semanas de novedades y nuevas publicaciones que vamos teniendo. Y por mi parte nada más, agradecer una vez más la confianza de Rafa y Olga en Editorial Sentir, el hacerlo siempre todo tan fácil, que es un placer, es un honor. Vuestras palabras, vuestra manera de trabajar y de funcionar, el que poder difundirlo a través de Sentir. Y también aprovechar para agradecer a Elena, la compañera de comunicación, y a Jeroni, el que hoy esté aquí, porque es una persona que está muy, muy ocupada, pero él ha querido estar aquí acompañándonos, quería estar con Rafa y con Olga. Como sabéis, la Editorial Sentir es un sello editorial que pertenece al grupo Marcombo, que a su vez tiene muchísimas otras publicaciones. Hoy Jeroni ha renunciado a otro compromiso profesional porque quería estar hoy con nosotros y, bueno, pues no se lo quiero dejar de agradecer, la confianza en todos los proyectos de Sentir y también siempre su implicación. Bueno, gracias. Yo podría estar una hora dando gracias a los tres que habéis estado aquí y a Elena también desde casa organizando este evento que ha sido extraordinario. Gracias, Rafa, gracias, Olga, y gracias, Mercedes, también, porque todo esto es posible gracias a tu implicación y a tu idea inicial del proyecto de Sentir. Yo estoy encantado, como todos los seguidores que van diciendo muchas gracias, es un placer. Una señora decía, leer y escucharlos es fantástico y realmente es así. Yo realmente en mi experiencia como editor y como padre de 3 hijos, pues es inmensa con este proyecto. Me imagino que los profesores, las maestras, los psicólogos y los otros padres y madres también están encantados de poder tener esta información, este feedback que nos ayuda en el día a día y que de hecho contribuye al objetivo principal de Sentir, que es procurar una infancia mejor para los niños, el buen trato y un buen crecimiento, que eso es lo que más nos preocupa. Yo hoy además he descubierto una cosa fantástica también, que es que una línea educadora de mi esposa durante muchos años que yo no compartía, hoy Rafa la ha ratificado y me he sorprendido. Y es la que has comentado en la parte de la narrativa, Rafa, que es anticipar las situaciones desagradables a los niños, como el ir al dentista. Y muchas veces mi esposa les anticipa los temas desagradables que se van a encontrar y yo pienso, madre mía, ¿por qué lo hace? Y ya está anticipando el problema. Pero hoy me ha quedado clarísimo que, muy bien, Elizabeth, tienes razón, o sea que, perdona, disculpa, adelante. Te toca a ti, Jeroni. Ha sido para mí sorprendente y gratificante. Otro de los cosas que me gustaría destacar es el tema del silencio, el no poder tratar ciertos temas que afectan tanto a los niños y a las niñas en este mundo y que tenemos que aprender los adultos a comentarlos, a hablarlos. Y bueno, a mí me ha venido a la cabeza decir, qué bien que también, gracias a Mercedes, estamos publicando cuentos de todos estos temas. De los 10 temas más importantes y más tabú que hay en España, gracias a un estudio que hizo Mercedes con 10 universidades y 150 profesionales del sector encuestados, pues Editorial Sentir está publicando sobre la prevención de abusos sexuales, el abuso escolar, el tema de Olga Barroso que ha publicado contra la violencia de género, la separación de los padres, estos temas tabús que tanto cuesta a mucha gente de comentar, pues qué bien que Sentir está contribuyendo con sus cuentos a
a explicarlo, a narrarlo y a comprenderlo mejor para los niños. Y no me extiendo más. Me ha gustado mucho sentir también la palabra sentir en las explicaciones. Eso refuerza nuestro nombre como editorial. Y ya para terminar, pues qué original también publicar un libro que es de cuentos y juegos para adultos y que haya resultado tan exitoso. Y ya está. Muchas gracias de nuevo, Olga, Mercedes y Rafa, y espero encontraros con vosotros físicamente dentro de unos meses. Muchas gracias. Seguro. Muy bien. Gracias. Cuidaros mucho todos y todas. Hasta luego. Chao, hasta luego.